tardes, mis queridos amigos, hermanos que nos están escuchando en esta tarde. Le damos gracias a Dios por su vida, por nuestra vida, mi Dios, que sabemos de que, ¿verdad? Le damos gracias a Dios en esta tarde porque sabemos de que Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Y en esta hora, pues, estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de nuestro Dios bajo el tema el costo de pecar contra Dios. Es el tema que se va a estar predicando en tiempo, yo creo, marzo, abril, a lo mejor no sabemos cuánto tiempo, pero vamos a estar bajo ese tema, el costo de pecar contra Dios. Sabemos de que es algo muy sustantivo para nuestras vidas porque sabemos de que hay un costo, ¿verdad? Y así que en esta tarde yo le doy gracias a Dios por su sintonía y por el tiempo que va a dedicar en esta programación, y de antemano le agradecemos y le damos gracias a Dios. Pero primero, antes de todo, vamos a ir a nuestro Dios en oración para que sea Dios hablando, para que sea Dios guiándolo, para que sea Dios a través de su Santo Espíritu el que los pueda llenar, el que los pueda llenar de conocimiento, de sabiduría y algo que podamos discernir su palabra y que la podamos nosotros tragar y que dé algo especial en nuestro vientre espiritual. Así de que en esta tarde yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a ir a nuestro Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, porque sabemos de que tú eres bueno, mi Dios, tú eres maravilloso. Padre, tú has guardado nuestra salida y nuestra entrada. Padre, has guardado nuestro peregrinar en esta semana de trabajo. Hoy es día viernes, para algunos hasta hoy terminan su semana laboral, para otros el día de mañana, pero te damos gracias porque tú has sido bueno, tú has guardado de muchos accidentes, Padre, los has guardado a través de tu Santo Espíritu, Padre, los has guiado, mi Dios, y te damos gracias en esta tarde, porque podemos decir, hasta aquí nos has ayudado y hasta aquí nos has bendecido, mi Dios. Padre, en esta hora te pido por cada oyente en esta tarde, mi Dios, por cada hermano que se tomará el tiempo de estarlos escuchando, de estarlos sintonizando, y te pongo en tus manos, mi Dios, aquellos que no te conocen, mi Dios, que tú puedas tocar sus corazones, mi Dios, su mente, y que tú los puedas guiar, mi Dios, a través de tu palabra, mi Dios. Padre, en esta hora, también por aquellos que están delicados de salud, mi Dios, te ponemos en tus manos a cada uno de ellos, mi Dios. Tú conoces sus dolencias, tú conoces sus necesidades, mi Dios. Y tu palabra dice que recorría Jesús aldeas y ciudades, sanando toda enfermedad, quitando toda dolencia del pueblo, mi Dios. Ahora, mi Dios, te ponemos en tus manos a cada hermano, mi Dios, a cada hermana delicada de salud en esta hora, mi Dios. Ahora quédate con nosotros, usa mi persona, mi Dios, usa mis labios, mi mente, mi corazón, mi Dios, y hablando, mi Dios, quítame todo nerviosismo, Padre, porque sabemos de que cuando estamos enfrente de tu palabra, mi Dios, nos sentimos comprometidos contigo mismo, mi Dios. Padre, en esta hora, gracias te damos, Señor, una vez más en Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Así, mis hermanos, vamos a pasar a la lectura bíblica, y esto hay muchas maneras, ¿verdad? El tema, como lo vuelvo a repetir, y yo creo que ahí lo van a estar viendo en su pantalla, es el costo de pecar contra Dios. Todo tiene su costo, ¿verdad? De la manera de que el pecado atrae consecuencias, costo, ¿verdad? El costo que hay que pagar. Y eso tenemos que tomar en cuenta. Y yo creo de que esto es para aquellos que ya conocemos del Señor, ¿verdad? Porque necesitamos nosotros tener esa mente abierta, la mente de Cristo, el discernir el bien y el mal. Es algo que Dios
los ha bendecido al darlos esa bendición, ¿verdad? Donde los ojos de aquellas personas fueron abiertos, de aquella mujer, de aquel hombre. Y más adelante vamos a estar viendo otros detalles de los personajes que vamos a estar utilizando en esta tarde, de los que han pasado por problemas, ¿verdad? A través de la vida, ellos han pagado, ¿verdad? Un precio muy caro. Pero sabemos que en medio de todo esto hay una esperanza. Pero cuando hay ese pero, de la manera que nosotros los podemos alejar, de la manera que nosotros podemos llegar a pecar contra Dios. A veces fallamos, pero la cosa es el costo de pecar. El hijo pródigo en un momento dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él reconoció que había pecado. Eso es muy bonito, reconocer. Pero también esa es parte de la bendición. Él pudo reconocer que había pecado contra el cielo. Y él se puso algo inferior, se puso en la necesidad, ¿verdad? Se halló culpable, pero el asunto es cuando no nos damos cuenta en la manera que nosotros estamos llegando a pecar contra Dios. A veces no nos damos cuenta porque es tan sencillo. Hay muchas situaciones por las cuales podemos nosotros pecar contra Dios. Y una de ellas puede ser el descuido en cuanto a la manera de servirle a Dios. En esta semana yo tuve algo muy especial. Hace como 2 días, en un área de trabajo, había alguien, un trabajador, y me pregunta: ¿y usted va a la iglesia? ¿La iglesia? Me dijo: yo también estoy yendo a la iglesia. Y me dijo él: tengo 6 meses de haber aceptado a Cristo y estoy feliz. Y hermanos, yo pude sentir algo especial, algo que entró en mi corazón, entró en mi vida y me hizo un recordatorio de aquel gozo, aquella alegría cuando llegamos a Cristo. Y eso es algo especial. Y yo no sé si usted ha sentido ese gozo, esa alegría cuando alguien dice: tengo tanto tiempo de estar en el Señor y estoy contento, estoy feliz. Y eso los ayuda y eso los sostiene a que nosotros podamos guardarlos para Dios. Pero muchas veces esos momentos pasan, esos momentos preciosos. Eso para mí fue algo muy especial, como un bocado fresco para mi vida espiritual. Pero cuando los estamos metiendo en situaciones, descuidando tal vez nuestra manera de servir a nuestro Dios, a veces tomamos en poco. Cuando el Señor dice que no los enredemos con las cosas de este mundo, y nosotros decimos: pues estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Alguien decía, cuando el Señor dice, la palabra de Dios dice: no se ajunte en yugo desigual. La persona dice: si sos cristiano, dices: bueno, yo soy muy cristiano, estoy fuera. Y así de que me parece bien una persona que no conoce al Señor, pero a lo mejor yo, así como me siento, yo creo que estoy como un roble y yo lo puedo ganar para Cristo. Y se presenta ese cuadro. Ese es un cuadro, ¿verdad?, que se presenta y tú lo masticas, lo miras, lo empiezas a practicarlo, y eso
te va perdiendo. Eso te va entrando a un descuido. Hay personas de que, por decir, en nuestros países, cuando alguien es policía y va a ser de un investigador, por decir, para investigar las personas que fuman marihuana, las personas que fuman cocaína, y se juntan el grupo y tienes que probar para ver la reacción que aquello, la reacción que la cocaína pega, la reacción que la marihuana pega, la reacción que algo sustancioso, algo que es una droga, a ver qué síntomas pegan, para que tú te vayas haciendo conocedor. Y esto, hay quienes no están preparados, los preparan, les dan estudios, les dan práctica y eso, pero muchas personas fallan en cuanto a eso, que al final de la jornada unos aparecen siendo drogadictos. Y esto es algo que tenemos que pensar, es el cuidado que hay que tener. Aquí vemos este cuadro, cuando dice que no se ajunte en yugo desigual. Entonces empiezas tú a alimentar eso, cuando menos acuerdas, tú ya estás en un lugar que ni siquiera te das cuenta. Cuando ya estás visitando tal vez una discoteca, estás visitando otra cosa, te vas saliendo del contexto de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ese es un síntoma nada más. No es que todavía has pecado, sino es un síntoma del pecado, es un síntoma. Aquí vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 11 de la historia de David. Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo de Salem, los reyes y la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, él envió y estos hombres triunfaron, pero él se quedó en Jerusalén, dice la palabra del Señor. El quedarse, ese es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Cuando tú estás sirviendo, David era un rey. David, él tenía una responsabilidad, pero él envió. Sí, a lo mejor él había preparado, pero sabemos de que el indicado era él. Y muchas veces nosotros podemos descuidar algo que Dios ha puesto en nuestras manos. Para David era que Dios lo había puesto como rey. A lo mejor para ti Dios te ha puesto como alguien, como puede ser como un pastor, puede ser como un diácono, puede ser como un cantante, puede ser como alguien que tiene una responsabilidad, puede ser como alguien que es el jefe del hogar, o sea, alguien, un padre de familia. Está preparado, hay tareas que hacer, pero hay cosas que no podemos enviar, tenemos que ir. Hay cosas como decir la salvación, tú no puedes salvar a tu familia, es algo individual. Así de que David, lo que Dios le había encomendado era eso. Y el encomendar algo, cuando Dios nos encomienda algo, hermanos, tenemos que nosotros cuidarlo, tenemos que nosotros guardarlo, porque sabemos que si lo descuidamos un poquito, van a haber problemas y vamos a caer en pecado, y ahí va a ser
a empezar el costo. A veces no sabemos cuánto tiempo vas a estar de rodillas. Hay muchas personas que cierran y dicen, pues Dios es bueno, Dios es fiel. Sí, eso es una realidad. Dios es fiel. Por eso Él nos llama a que nosotros también seamos fieles. Él sabe las situaciones, Él sabe la debilidad, pero también nosotros sabemos. Por eso Él nos ha dado ese libre albedrío para que nosotros podamos buscar, para que nosotros podamos escoger. ¿Y qué es lo mejor? Recordar de dónde el Señor los ha sacado, de dónde el Señor y para qué los ha llamado. Tenemos que preguntarlo siempre, ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué Dios me ha equipado? David estaba bien equipado. A veces un síntoma puede ser que tú digas, me voy a quedar tranquilo, voy a empezar a acariciar esta idea, voy a empezar a ver esto que sentí, y empieza usted a enredarse en aquello que más tarde usted va a dar cuenta, y empieza usted a descuidar. David se quedó en Jerusalén, dice la palabra, y sucedió un día, no fueron todos los días. Sabemos de que para caer es un momento, pero para que haya una transformación en su mente y que usted empiece a alejarse, un día. Hay un canto que es un día a la vez en Dios y un día a la vez fuera de Dios. Pero un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí vemos este cuadro donde David se levantó, no tenía aquello que hacía diariamente. A lo mejor lo primero que hacía era tal vez arrodillarse y darle gracias a Dios por el día que le había dado, pidiéndole sabiduría, pidiéndole inteligencia, pidiéndole una guianza. David, su mente ya estaba pensando algo diferente. Ese día se levantó a lo mejor ya tarde. Ahora ya es tarde. Ya no le dio nada más que salir a pasearse, a ver. Y miró a esta mujer que estaba bañándose. Dice la palabra de Dios que la cual era muy hermosa. Sabemos que en aquellos tiempos no es como hoy en día, ¿verdad? Las personas tienen sus lindos showers adentro de sus casas, tienen sus bañeras adentro de las casas y no hay ningún problema. Pero hoy en aquellos tiempos las personas se bañaban al aire libre, personas que eran cuidadosas, pero algo le atrajo a David, lo que él estaba tramando en su mente. Esto lo llevó a salirse. Él se le olvidó todo aquello que había, la responsabilidad que tenía sobre él, no solamente su persona, sino había un pueblo
sabemos que el costo del pecar contra Dios, qué bueno fuera de que solo fuera únicamente usted que va a pagar el costo. Pero David, sabemos de que era un pueblo, era un hogar, y ya no era uno, sino que eran dos. Y muchas situaciones, él sabía lo que estaba haciendo. Muchas personas, era un rey de mucho respeto, de alto rango. No era fácil de que esta persona pudiera llegar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esto y ahora me siento, no sé, pero yo siento algo por esta persona y yo no sé qué hacer. Pero David era un hombre de respeto, de reputación, y eso se le hacía difícil el hablar con alguien. Era algo que él estaba sabido lo que estaba haciendo, pero él no estaba sabido de lo que él iba a pagar. Y él se empezó a enredar con esta persona. Envió a personas. Y esto, hermanos, es para aquellos hermanos con mucha responsabilidad en cuanto a la vida espiritual. Personas que, aquellos que predicamos, aquellos que enseñamos, aquellos que modelamos a muchas personas. Hoy en día puede ser un siervo de Dios. Y a veces llevan cargas y hablan con Dios diariamente, problemas, pero ellos no tienen con quién hablar, pero sí tienen a ese Dios poderoso. Y esto se va haciendo esa responsabilidad que tiene de dirigir un pueblo. Usted no puede dirigir un pueblo si no es con la guianza de Dios. Si Dios lo ha llamado, a Dios es que usted le tiene que decir diariamente cómo voy a hacer, qué debo de hacer. David en un principio estaba bien, pero cuando él ya se fue saliendo, ahí él empezó ya no a hablar con ese Dios que lo guiaba, con ese Dios sino que empezó a descuidar. Y eso te puede pasar a ti, querido amigo, querido hermano. Tal vez como un consejero espiritual, llega alguien con necesidad, tú lo aconsejas a la persona, pero tienes que orar día con día. No solamente orar, sino que ayunar y pedir guianza a Dios, porque tarde o temprano tú puedes fracasar y puedes pecar contra Dios. Puedes, porque la consejería es algo delicado, hermanos. Y si tú no estás hablando con Dios y estás pasando por un momento difícil y crees que ya pecaste contra Dios, es un tiempo muy especial. Es un tiempo donde tú puedes reflexionar, donde tú puedes decir, esto es una realidad. Yo estoy pasando por este momento, no hay con quién hablar de estas cosas, pero siento algo por alguien, pero ¿a quién le digo? Si tú sientes que todavía puedes ser liberado, en esta noche vamos a orar por ti. En esta noche vamos a tener una oración donde tú te puedes levantar, te puedes limpiar y puedes buscar a esa guianza del Espíritu Santo. A lo mejor estás pensando ya en alguien que tú quieres llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar, lo que la persona necesita. Pero tú quieres llenar, tú ya no le recomiendas a Dios, sino que te vas por otro lado y no sabemos el costo que vas a pagar. Y te vas quedando quedito y le vas influyendo las cosas
no espirituales, sino algo diferente. Así de que pon mucha atención a la palabra de Dios y mira lo que dice la palabra, lo que David envió a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y enviando David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ella se purificó de la inmundicia, dice, y se volvió a su casa. Pero ¿qué David? ¿Qué David? ¿Cuál la responsabilidad de David? Y no, eso fue un comienzo. Eso fue un comienzo nada más. Hasta ahí todo está bien. David está contento. Ha agarrado, ha hecho lo que él quiso, lo que él anheló. Y ahora sigue. Pero las cosas se le van complicando. Y eso es lo más triste, hermanos, de que tú te estés dando cuenta de lo que estás haciendo. Eso es lo más difícil, de que tú te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, y eso te va a cegar tu mente, te va a cegar tus ojos, tus oídos. No vas a escuchar a nadie porque tú ya sabes lo que estás haciendo, y nadie ni nada te va a poder ayudar mientras no busques la guianza de ese Dios. Tenés que volver otra vez, pero tienes que sentir la necesidad, tienes que sentir esa necesidad. Y dice la historia que David hizo tales cosas. Si él se hubiera sostenido en lo primero que pasó, él hubiera buscado de Dios nuevamente, pero no, él le siguió, y llegó a tal grado que cometió algo que no debería haber cometido. No solamente adulterio, sino que también mandó a quitarle la vida a Urías, al esposo de aquella mujer. Y muchas veces, y esto a lo mejor no ha pasado, o está pasando, o va a pasar, pero hay personas de que están, tal vez una esposa va a la iglesia, de por sí siempre las esposas son las primeras que buscan a Dios, van a la iglesia, cuentan sus problemas, y luego el consejero espiritual se toma el control, no le da el control a Dios, sino que se toma el control de aquella hermana, porque la miró bien dibujadita, la miró bien, y dice: y ahora esta persona, él está sabiendo la necesidad, porque aquella persona abrió su corazón, y esta persona sabe la debilidad, y esta persona sabe cómo hacer las cosas fuera del Señor, pero dentro del Señor no entra ni cabe duda. Así de que, hermano, ten cuidado. Tenemos que orar los unos por los otros. Ahorita yo te puedo estar aconsejando, pero más tarde puede ser yo que esté pasando por una situación similar. Pero por eso el Señor dijo: orar los unos por los otros. Pero no olvidemos de nuestra responsabilidad. Estos hombres se fueron, David los envió a pelear, ellos fueron, obedecieron, pero él no obedeció. Él salió y hizo tales cosas. Así de que esto es un consejo bastante fresco, un consejo que puede ayudar a tu vida espiritual. Hay muchos que ya están pagando el costo de pecar contra Dios. Hay unos que se han levantado, otros que están. Hay un costo que pagar. Hay quienes ya están perdidos, a lo mejor ya no quieren nada con Dios. El pródigo cayó en esa, dijo: yo ya no quiero nada.
he pecado, he hecho esto. Y empezó, él cuando se miró que había fracasado, pero antes de reconocer pasó por muchas situaciones. Gastó todo su dinero, se dio a la grande y después cayó en sí. Ahora también puede haber alguien que a lo mejor ya gastó todos sus recursos y dice, ya no quiero nada con Dios, porque se siente tal vez sucio, se siente tal vez defraudado, siente que defraudó tal vez su matrimonio, su esposa, sus hijos, sus nietos, y se siente defraudado y dice, ya no, la única solución es la droga, es el alcohol. Pero en esta tarde Dios quiere bendecirte. Él no deja nada a media, pero hay un costo que pagar. Pero sabemos de que la derrota no es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios se levantan, no importa dónde estén, no importa lo que hayan hecho, pero se levantan, porque la derrota no es para los hijos de Dios. Nosotros somos para ser victoriosos en Cristo Jesús. Así de que empezamos a hacer nuestras propias cosas. Y eso es lo que en realidad nosotros tenemos que pensar. Recuerde que cuando el enemigo entra, el pecado entra y usted se siente sucio, se mira como se miró esta pareja. Vamos a leer en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos aquí, hermanos, algo cuando caes en el pecado. Dice, fueron abiertos sus ojos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se vieron ellos? Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, se vieron. Y se vieron. Eso es la importancia, hermanos. El verse, el reconocer de que hemos pecado. Así como el pródigo, reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno, pero eres digno, porque Dios es digno. Y Él fue el que pagó un precio. Ahora nosotros vamos a pagar el precio, pero de la desobediencia. Y eso. Pero ellos, dice, se vieron desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ya no se cubrieron todos, sino medios cubiertos, porque el pecado, hermanos, eso no se puede esconder, eso tiene que salir a flote, eso un día tiene que salir. Y por eso no tenemos que ser rápidos para juzgar, no tenemos que ser tan rápidos para empezar, sino esperar en Dios. Las cosas se van a ir dando, y tarde o temprano, si no estamos haciendo las cosas para obedecerle a Dios, tarde o temprano esto se va a dar a luz. Esto tiene que dar a luz. ¿Qué pasó con David? La mujer quedó encinta y dio a luz. Entonces el pecado, hermano, va a dar a luz. Pero es tiempo de que tú te levantes. Es tiempo de que tú reconozcas y te pongas
vez tú has hecho ya tu propio delantal de hojas, algo inservible, algo que no te va a cubrir. Quieres tapar el sol con un dedo, algo, tu reputación no la quieres perder, porque sos una persona de alta nivel. Te conocen por alguien muy formal, te conocen y ahora tú no quieres perder esa reputación, pero hay algo que estás pagando el precio, y no has pecado contra las personas, has pecado contra Dios, y ahora vas a pagar el precio. Pero sabemos de que Dios no se queda así. Tú tal vez haces tu propio vestuaje, ya no te vistes como te vestías, ahora te vistes diferente, porque ahora ya no quieres nada con Dios, ya estás y has cosido tu propio ropaje, ya te tapas tu propia. Pero dice la palabra del Señor, el costo. ¿Qué fue el costo que Adán pagó? ¿Qué fue el costo que Adán y Eva pagaron? Aquí la historia dice de lo que ellos empezaron a recibir. Dios les dio lo que ellos tenían que recibir, pero dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los vistió. Eso es lo importante. Que tú reconozcas tu pecado, que tú reconozcas que has pecado contra Dios, contra el cielo y contra Dios, como dijo el pródigo, y que te arrepientas de tu pecado. Y por eso te decía que la derrota no es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios se levantan. ¿Qué pasó después de que pasa lo que pasó, el precio que se paga? Pero aquí Él les está diciendo, lo llamó, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Algo que dura, algo que no se va a romper así por así. La vestidura de una persona, hermanos, que está en pecado, es algo de hoja, algo que una brisa lo va a dejar desnudo. Aquello se va a deteriorar, pero Dios dice que les hizo no delantales, sino que les hizo túnicas. Y es bonito estar, y podemos decir, la túnica hecha por Dios. Después de andar desnudo, después de andar tapado con hojas, después de andar nomás con delantales, ahora Dios te hace una túnica. Y esa túnica es aquello para reconocerte. José usó túnica. Su hermano tenía túnica de diferentes colores para reconocerlo de lejos. Ahora no sabemos la túnica que Dios te pondrá en esta noche. En esta noche yo te invito a que reconozcas y confieses tu pecado. Porque estás pagando un precio y tú dices, ya pagué demasiado, he perdido esto, he perdido el otro y ahora estoy solo, decepcionado, y ahora a lo mejor te sientes vacío, te sientes desnudo, pero busca a alguien a quien contar tu problema. Todavía hay hombres de Dios a los cuales tú puedes confiar, porque primeramente tienes que rendir cuenta y presentarte ante Dios, pero primeramente tienes que buscar a alguien de confianza y confesar ese pecado para que alguien pueda orar por ti, porque a lo mejor tus fuerzas se han agotado, porque sabemos de que
has pagado y estás pagando un precio, estás pagando un costo y ahora has quedado sin fuerzas, sin ánimo. Pero en esta noche, querido hermano, yo te invito a que allí donde estás, yo voy a orar por ti en esta tarde, esperando que sea Dios ungiendo tu vida, esperando que sea Dios que está poniendo ese manto, no de tristeza, que te quite ese manto de tristeza y que te ponga un manto de alegría, que te quite ese manto de luto, Padre, y que te ponga un manto de regocijo. Y que tú puedas sentir esa sed. Sabemos que el pecado atrae muchas cosas, enfermedades. Puedes estar pasando por una enfermedad que la has adquirido a través del pecado. Pero en esta hora el Señor puede levantarte. El Señor te puede vestir. Porque dice la palabra que no los dejó desnudos. Les hizo sus túnicas. Así de que en esta hora yo te pido que inclines tu rostro y vamos a ir al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, oh Dios, dándote la honra y la gloria, mi Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Padre, tú los has ayudado, mi Dios, en muchas situaciones, Padre. Y ahora, mi Dios, te pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, Padre. Te pedimos, Padre, el perdón de nuestros pecados. Sabemos de que hemos pecado contra ti en muchas maneras, Padre. Pero tal vez, mi Dios, no hemos amado como deberíamos de amar. No hemos predicado como deberíamos de predicar. No hemos enseñado como deberíamos de enseñar. Pero te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado el aliento de vida. Y en esta hora, Padre, te damos el control de nuestra vida. Que seas tú, Padre. Sabemos de que hay alguien que está derrotado, se siente derrotado, pero en esta hora el consejo es que para los hijos de Dios no hay derrota. Para los hijos de Dios, ellos se levantan. El pródigo dijo, me levanto, me iré ante mi Padre. Y en esta hora, mi Dios, ayuda a aquella persona, Padre, que ha fallado, que ha pecado contra ti, oh Dios. Te pedimos, Padre, de que tú lo tomes de la mano, mi Dios, y que tú lo restaures. Padre, muchos se quieren guardar en David y que puedan decir, pues David, el Señor lo perdonó, Dios lo perdonó por tantas cosas que hizo y yo no he hecho tanto como David. Pero déjame decirte que David buscaba a Dios día con día. No importa sus fracasos, sus luchas, sus pruebas, pero el día con día. Y Dios lo fue restaurando, y te damos gracias, Padre, porque tú le diste a David y reviste de mi corazón de David un corazón igual que el tuyo, Padre. Y en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Dios, porque a lo mejor estás viendo el corazón de alguien que está destrozado, alguien que está deshuesado, pero estás viendo tu corazón igual que el tuyo, mi Dios, Padre. En esta hora te pedimos que lo levantes de ahí donde está, Padre, que te pide el perdón, Padre, y si hay alguien que tiene que ir para pedir ese perdón, te lo ponemos en tus manos, que tú le des esa fuerza, ese poder, mi Dios, para que él pueda seguir adelante, Padre. Sabemos, mi Dios, de que hay almas que salvar. Padre, gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, gracias te damos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, oramos con acción de gracias. Como dijo el salmista, bendice el alma a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sacó el rollo. Él es quien te levantó, el que te resgató. Y en esta hora, mi Dios, gracias, mi Dios. Gracias nuevamente, en el nombre de Dios, oramos con acción de gracias.
Amén y amén. Dios te bendiga y adelante con Jesucristo.